Bueno, la alta exigencia y popularidad de este deporte también se asocia a una mayor incidencia de lesiones deportivas que son atribuibles a la práctica del fútbol. Y lejos, lo más frecuente son lesiones en las rodillas y en los tobillos. Dentro de los factores extrínsecos encontramos el tipo de cancha. Sabemos que estadísticamente hay una mayor incidencia de lesiones en las canchas de pasto. El calzado juega un rol importante en las lesiones por sobreuso, en el fondo por sobrecarga a nivel del pie, fundamentalmente. El nivel competitivo también influye. Sabemos que hay 12 veces más riesgo de lesiones en partidos competitivos y esto claramente es mayor hacia el final de la temporada, en que uno cuando ya está cercano a la final se la juega con la vida. Dentro de los factores intrínsecos que dependen de cada jugador está el nivel técnico. Hay una mayor incidencia de lesiones en jugadores de élite. La edad, sabemos que hay un aumento de las lesiones después de los 18 años. El sexo, las mujeres tienen el doble de riesgo de lesiones que los hombres e incluso en algunas lesiones en particular hasta 6 veces más riesgo que los hombres y vamos a comentar un poco por qué ocurre este fenómeno. Dentro de los tipos de lesiones encontramos las lesiones traumáticas en que existe un traumatismo directo o indirecto que genera un daño al aparato musculoesquelético. Yendo particularmente al esguince de tobillo, que es una de las lesiones más frecuentes que vemos en el fútbol, se genera por un estiramiento de fibras de los ligamentos del tobillo y pueden ir desde una distensión leve, o sea que se estire un poquito nomás sin rotura de las fibras, hasta una rotura completa del ligamento. El tratamiento, muy excepcionalmente, es quirúrgico. La gran mayoría de las veces es un tratamiento médico y el tratamiento, bueno, parte al borde de la cancha. Lo primero que hay que hacer es colocar hielo, pedirle al jugador que no cargue el pie y eventualmente se le podría dar algún antiinflamatorio si es que tenemos, por ejemplo, ibuprofeno, diclofenaco, lo que haya a mano, digamos, al pie de la cancha. Posteriormente, cuando ya el médico ha evaluado y diagnosticado la lesión, el tratamiento habitualmente consiste en dejar el pie en alto, en reposo, con hielo local intermitente, que puede ser con estos ice packs o con bolsas de hielo del refrigerador convencional, por 24 o 48 horas. Habitualmente complementamos con analgésicos y antiinflamatorios alrededor de una semana y se utiliza una tobillera estabilizadora, que es lo que se ve en esta foto, que en el fondo tiene unas barritas laterales que ayudan a estabilizar el tobillo de manera que permiten que el ligamento cicatrice sin problema. Respecto a las luxofracturas de tobillo, el mecanismo es similar al esguince, pero en este caso hay compromiso óseo, es decir, el hueso propiamente tal se fractura y habitualmente se asocia con una alteración de la congruencia articular, o sea, el tobillo no solo el hueso se fractura, sino que también parcialmente se desencaja de la articulación. Y esta es una lesión grave, hay que diagnosticarla con radiografía y el tratamiento frecuentemente implica una estabilización quirúrgica, porque si el tobillo queda en esta posición incongruente, eso sabemos que trae secuelas a futuro de dolor, de rigidez articular, de artrosis, por lo tanto lo que buscamos es alinear nuevamente la articulación, devolverle la congruencia y estabilizar el hueso habitualmente con estas placas con tornillos, como que se puede ver en este esquema ahí. Y el retorno al fútbol obviamente depende de la consolidación del hueso, pero no antes de 4 meses. La fractura de pierna es una lesión también muy grave, que habitualmente es por un mecanismo directo de planchazo, y ahí las canilleras son fundamentales para evitar este tipo de lesión. Se diagnostica con radiografía, también hay un compromiso del hueso, y el tratamiento también implica muy frecuentemente la estabilización quirúrgica con estos tornillos y placas, y el retorno al fútbol es no antes de 6 meses después de la lesión, que es el tiempo que toma también en cicatrizar en forma sólida el hueso. El tratamiento va a depender del ligamento comprometido. Lo más frecuente son las esguinces del ligamento medial, y en general el tratamiento de estas lesiones son tratamiento médico, con hielo, rodillera y eventualmente rehabilitación. Cuando se comprometen los otros ligamentos, el ligamento cruzado anterior particularmente, muchas veces el tratamiento es quirúrgico, ya vamos a conversar un poquito más adelante. Respecto a los meniscos, también es una lesión que todos tenemos que haber escuchado algún amigo o a lo mejor nuestra propia rodilla sufrió este tipo de lesiones. Básicamente es secundaria una torsión de la rodilla y se genera un dolor de tipo pinchazo que está en la interlínea articular entre el fémur y la tibia, habitualmente al cargar o al agacharse con carga. Este tipo de lesión se puede asociar también a un aumento de volumen, la rodilla se hincha, y puede haber incluso bloqueo articular, cuando un fragmento de menisco se encaja entre ambos huesos, produciendo un verdadero bloqueo. 95% de las veces el menisco no cicatriza, por lo tanto la gran mayoría de las veces requiere de una operación. Y el retorno al fútbol también dependiendo si hacemos una resección o una sutura, habitualmente entre 1 a 4 meses. La rotura del ligamento cruzado anterior, también una lesión frecuente, que se da habitualmente por un golpe lateral con el pie fijo al suelo.
es una lesión que es grave, se presenta habitualmente con un crujido brusco dentro de la rodilla, un chasquido, con dolor y aumento de volumen, que es secundario a un sangramiento por la ruptura del ligamento, y habitualmente también se acompaña de inestabilidad, o sea, el jugador siente que la rodilla se le va a salir, no puede cargar porque siente que no responde bien la rodilla. Y la cirugía lo que busca es reconstruir el ligamento que está roto, no se puede suturar, hay que armarlo de nuevo. Y habitualmente esto se realiza con tendones de la misma rodilla o ocasionalmente con tendones también de banco, de donante. Otro tipo de lesiones son las lesiones por sobreuso, que también son frecuentes y ocurren por sobrecarga estructural repetitiva. Corresponden a un tercio de todas las lesiones en los futbolistas, y las más frecuentes son lesiones musculares, lesiones de los tendones, fracturas por estrés, que vamos a explicar un poquito más de qué se trata eso, y fasciitis plantar. Las lesiones musculares corresponden a una alteración a nivel de la fibra muscular que causa dolor e impotencia funcional, o sea, cuesta movilizar, ¿no es cierto?, el segmento en que está la lesión muscular. Y pueden corresponder a una contractura cuando el músculo, por así decirlo, se aprieta en forma exagerada. Puede haber una distensión cuando se estira más de la cuenta pero no se rompen las fibras. Puede haber fatiga muscular cuando uno sobreexige mucho el segmento muscular y esto genera alteración en el metabolismo del músculo, inflamación y dolor. O incluso puede llegar al desgarro, que es la lesión más delicada, que es cuando las fibras prácticamente, o sea, en el fondo se rompen. Y el tratamiento habitualmente es con hielo local, analgésico, reposo deportivo dependiendo de la lesión. Y en los casos más delicados, habitualmente cuando hay desgarros, siempre indicamos kinesioterapia, que nos ayuda un poco para que la cicatriz que va a quedar en ese músculo donde se rompió la fibra muscular sea lo más elástica y lo más parecido a la estructura normal del músculo posible. Y el retorno al fútbol, por lo tanto, también es un rango amplio, desde 3 días en distensiones o fatigas musculares, hasta un mes o incluso más si es un desgarro muy grande. Las fracturas por estrés son fracturas por sobrecarga repetitiva sobre un hueso. Por así decirlo, se produce una fatiga material por una sobrecarga cíclica. Producen dolor al cargar el hueso comprometido y principalmente la vemos en la tibia, peroné, cerca del tobillo, en el calcáneo y en los metatarsianos. Sabemos que las mujeres tienen el doble de lesiones que los hombres en globo, digamos, considerando todas las lesiones que hemos conversado hasta el minuto. Pero si vamos, por ejemplo, al área chica y vamos a conversar sobre los ligamentos cruzados anteriores, lesiones del ligamento cruzado anterior, vemos que pueden tener 6 veces más lesiones de este ligamento. Ahora, ¿por qué esta diferencia? Bueno, básicamente porque las mujeres tienen una biomecánica, es decir, una forma en su marcha y en su actitud postural que es distinta al hombre. También hay algunos factores anatómicos. Sus ligamentos cruzados son un poquito más chicos, por lo tanto hay menos fibras de colágeno para que resistan la tensión. El surco donde se inserta el ligamento cruzado anterior habitualmente también es más chiquitito, lo cual predispone a que se pueda pellizcar más fácil el ligamento. Y también se ha visto que hay algunos factores hormonales, aunque no está bien claro cómo funciona esto, pero estadísticamente las mujeres tienden a lesionarse más en su periodo, en el periodo perimenstrual, en el fondo. Los niños tienen un mayor riesgo de traumatismo encefalocraniano. Y esto fundamentalmente porque hay una menor relación entre la cabeza y el balón, tienen una inmadurez muscular cervical y en general de la musculatura en general, y tienen una inferior técnica del cabezazo. Por lo tanto, no se recomienda la práctica de juego aéreo en menores de 10 años. Y a mí, las mamás a veces me preguntan, me dicen, doctor, ¿pero es recomendable que mi hijo juegue fútbol? Por ejemplo, niños chicos de 6 o 8 años. Y la verdad es que yo sí recomiendo el fútbol como deporte en los niños. Creo que es un deporte que es muy entretenido, es muy completo desde el punto de vista físico. Y la única recomendación sí es esto, que en los niños menores de 10 años idealmente no practiquen juego aéreo. Con respecto a la prevención de las lesiones, vamos a ir ahora a la parte final de la charla. Yo les recomiendo que vean bien el tema del calzado, del tipo de cancha, que traten de mantener una buena condición física, mantener una práctica regular del deporte, son yo creo las cosas más importantes para no lesionarse.